Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor Jesús. Te bendecimos, te damos honra y gloria. Padre, bendice nuestras vidas hoy en esta noche a través de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar, pueden sentarse, glorificando el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Los huesos secos representan la nación de Israel en ese tiempo, que por la desobediencia, por el pecado que el pueblo de Israel había cometido desde que salió de la esclavitud de Egipto, constantemente una y otra vez pecaban delante de Dios, hacían lo malo delante de Dios, y en esta ocasión son llevados cautivos a Babilonia por la desobediencia, porque ellos se iban tras dioses ajenos a adorar los dioses de las naciones, el cual no eran el Dios verdadero. Y en esta ocasión Dios permite que los lleven cautivos a Babilonia. Pero Dios, en su grande amor y misericordia con que Él ama al ser humano, una vez más le habla al profeta y le dice al profeta: profetízale estos huesos. Y estos huesos representaban al pueblo de Israel, que habían perdido toda esperanza, porque ahora eran esclavos otra vez, cautivos otra vez de otra nación, y habían perdido toda esperanza. Pero estando en cautiverio, ellos se arrepintieron, pensaron y buscaron en Dios. Entonces el profeta Ezequiel, en el grande amor y misericordia que Dios tiene para con su pueblo, para con el ser humano, le dice al profeta: profetízale a estos huesos. Unos huesos, dice la escritura, que en visión el profeta fue en un valle y miró estos huesos. Eran en cantidades grandes y, por cierto, secos en gran manera. Y esto representa la nación de Israel, el cual no tenía ninguna esperanza. Cuando nosotros encontramos un cadáver en algún lugar, no de ser humano, sino de algún tal vez venado por ahí en un sendero que caminamos, pues se mira seco totalmente. Para nuestra perspectiva es imposible que algo así vuelva a tomar vida. Pero más sin embargo, esta visión que Dios le da al profeta Ezequiel fue para que entendiera de que una vez más demostraría su misericordia en el pueblo de Israel. Porque una cosa tiene nuestro Dios, y es misericordia, y es grande en misericordia. Y una y otra vez, y otra vez, y otra vez el pueblo pecaba delante de Dios, pero una vez más Dios muestra su amor y su misericordia. Y gracias a Dios por la palabra que Él nos dejó escrita en este libro, donde podemos darnos cuenta que su misericordia se renueva cada mañana. Y hoy, en esta mañana, una vez más, su misericordia se renovó. Tenemos la oportunidad otra vez de arrepentirnos, de enderezar nuestro camino, de ponernos bien delante de Dios, y Él estará dispuesto cuando nosotros hagamos un paso para arrepentirnos, demos el paso para arrepentirnos. Una vez más, Él, en su grande amor y misericordia, perdonará nuestras faltas, perdonará nuestros pecados, nuestros errores, restablecerá nuestra vida en cualquier área que nosotros estemos o hayamos fallado delante de Él, porque su misericordia es para siempre y su poder es grande. Él es soberano sobre todas las cosas. Él tiene la última palabra. Entonces es este Dios que servimos, grande en misericordia. Y el título de esta predicación es: el poder de Dios para dar vida. Ese es el título: el poder de Dios para dar vida. Leemos que Dios es poderoso y nadie más hemos conocido nosotros que pueda dar vida más que nuestro Dios.
Él es el único que puede dar el hálito de vida, el único que puede darle vida aún a todos los animales que existen en los montes, en los collados, en los mares. Él es el único que puede darles vida. Entonces nuestro Dios tiene el poder para dar vida. Y así como en esta visión que le muestra Ezequiel, Dios a Ezequiel, le vuelve a dar a entender de que una vez más tendría misericordia del pueblo de Israel, aunque para ellos quizás habían perdido toda esperanza en sus vidas. Con esta visión, el profeta trae esperanza al pueblo de Dios. Y es que Dios lo prometió. Dios prometió al pueblo de Israel una tierra para ellos, donde vivirían en abundancia. En el capítulo 37 de Ezequiel, en el mismo capítulo, pero en el verso 14 dice: entonces pondré mi espíritu en ustedes y volverán a vivir. Sí, yo los haré reposar en su tierra, y así sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Y es que el Señor había prometido al pueblo de Israel darles vida. Y a pesar del error del pueblo de Israel, a pesar del pecado del pueblo de Israel constantemente, el Señor en su misericordia vuelve a enviar el profeta, darle una visión al profeta para que trajese esperanza al pueblo de Israel. Y les habla a ellos, y así como estos huesos que estaban muertos, secos en gran manera, pero cuando el Señor habla, a él se sujeta toda autoridad, y le da al profeta la autoridad y le dice: háblale a estos huesos. Y si leemos toda la historia, a continuación dice que ellos empezaron a retomar carne, los tendones empezaron a llenar los huesos otra vez. Y eso solamente Dios lo puede hacer en un sentido espiritual, pero también, si Él quisiera, en un cuerpo físico y material, porque nuestro Dios es el único que tiene el poder para dar vida. Para Él no hay nada imposible. Lo que para usted y para mí es imposible, para nuestro Dios no lo es. Y estas cosas que hemos leído son cosas que sin duda alguna el Señor puede hacer, puede hacer que pasen sin duda alguna, literalmente e espiritualmente. El poder de Dios para dar vida lo pudimos ver, lo conocemos a través de la escritura en Génesis, cuando Él creó al hombre a su imagen y semejanza. Y dice la escritura que sopló en la nariz del hombre, una vez formado, aliento de vida. Y es la manera que nos damos cuenta como Él dio vida a este ser por primera vez, este ser humano. Él es el único que tiene el poder. En el Antiguo Testamento podemos buscar, encontrar historias donde Él da vida a los seres humanos de alguna u otra manera, literalmente, físicamente, espiritualmente. Dios restablece y da vida a aquello que para los hombres estaba muerto. Y en el Nuevo Testamento el poder de Dios también se manifiesta en el ministerio del Señor Jesús en esta tierra, que un promedio de 3 años, todos los milagros que hizo, milagros extraordinarios, milagros de poder. Pero hay algunos que demuestran que Él seguía teniendo el poder para dar vida. Y los podemos encontrar en Lucas, en el capítulo 8, en el verso 52 y 55, encontramos una historia donde Jesús en el ministerio, en su ministerio terrenal, cuando andaba en este mundo, Lucas nos explica esta historia y dice: y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero Él dijo: no llores, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de Él, sabiendo que estaba muerta. Mas Él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y Él mandó que se le diese de comer.
Y una vez más aquí nos damos cuenta de que Jesús en este mundo literalmente seguía teniendo el poder para dar vida. Y aunque se burlaban, dice la escritura, y yo me imagino a esta escena en el lugar, en esta casa, ya estaban llorando porque estaba muerta. El siervo va y le dice: no molestes más porque ella ha fallecido. Llega Jesús a este lugar y les dice: no, está muerta. Entonces las personas presentes, el público presente, se burlaron de Jesús y empezaron a decir: pues ya está fría, ¿qué es lo que está diciendo este hombre? Pero más sin embargo, Dios manifestado en carne en ese momento, con su autoridad para dar vida, en la escritura nos dice que le dice, mas tomándola de la mano, diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió. ¿A dónde estuvo su espíritu por un tiempo, por unos minutos, horas quizás? Pues a donde haya estado el espíritu de esta muchacha, cuando Jesús habla, pasan las cosas. Y nos demuestra una vez más que Él sigue siendo soberano, aún estando en una carne vulnerable, en este mundo. Cuando Él habló, el espíritu de esta joven regresó a ella y volvió a tener vida. Y ese es el Dios que nosotros servimos. Él no mengua en su poder, Él sigue siendo el mismo, aquel mismo Dios que cuando formó a Adán y sopló aliento de vida en la nariz de este hombre, ahora solamente con la palabra, con decir levántate, podemos ver la autoridad que Él tiene para dar vida. Y es el único que puede determinar quién vive y quién muere, quién recibe otra vez la vida y quién no. Ese es nuestro Dios. Y en este texto nos demuestra una vez más la autoridad que Dios tiene, el poder que Dios tiene para dar vida. Lucas capítulo 7, el verso 12 al 15. Otro texto donde podemos encontrar que Jesús resucitó a alguien más. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Ya lo habían velado, ya le habían llorado una noche antes quizás. Pero podemos ver que Él va entrando a la ciudad y se encuentra con una escena donde los que rodeaban el féretro iban llorando. Y lloraban todos, dice la escritura, y hacían lamentación por ella, refiriéndose a la madre de este joven. Y llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto hijo de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Joven, aquí a ti te digo, levántate. Dice: entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Imagínese esta escena en las puertas de una ciudad antigua como lo eran antes. Una multitud llorando alrededor de un féretro porque un joven había muerto, hijo de una viuda. Y toda la gente se lamentaba y lloraba quizá por la situación de esta mujer que había de quedar abandonada sin ningún sustento. Pero más sin embargo se encuentran con el dador de la vida, con el que puede hacer todas las cosas. Y todos aquellos que lloraban, dice la escritura, que Él acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y al instante Él le dice: a ti te digo, joven, levántate. Y dice que al instante el joven se incorporó, comenzó a hablar y lo dio a su madre. Qué cambio de escena, qué cambio tan drástico en ese momento. Una multitud llorando, lamentándose por una situación. Pero cuando llega Jesús
y da vida una vez más, demostrando en este versículo, en esta escena otra vez, que Él tiene poder para dar vida. Solamente con el hecho de decir, levántate, joven. El joven se incorporó. Iba quizás envuelto en un sudario de difunto, envuelta la cabeza como era costumbre en aquellos tiempos. Pero al instante que Dios da la orden, este joven se incorpora y se endereza. Posiblemente algunos se espantaron. Muchos glorificaron a Dios por este evento tan grande, pero una vez más podemos encontrar que nuestro Dios tiene poder para dar vida. No importa cuánto tiempo estaba muerto este joven, pero a la voz de Dios, cuando Dios habla, las cosas tienen que suceder, porque Él es soberano sobre todas las cosas. Aún la misma naturaleza se sujeta a la voz de Dios. Otro ejemplo del Nuevo Testamento, capítulo 11, una historia muy conocida de Lázaro, el amigo de Jesús, y solamente el verso 43. Juan capítulo 11, verso 43 dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Y una vez más nos damos cuenta que Jesús tiene poder, nuestro Dios tiene poder para dar vida. Literalmente, físicamente, espiritualmente también. Él tiene el poder para dar vida. Tan solo es que Él diga la palabra y las cosas sucederán. Se sujetarán a la voz de Dios, de aquel que creó todas las cosas. Las cosas reconocen cuando escuchan la voz del que las creó. Y en esta ocasión, aunque Lázaro estaba, dice la escritura, vendado de pies y manos, y su rostro, su cabeza envuelta, salió quizás una momia, como esas momias de Guanajuato o las momias de Egipto, envueltas, imagínense ustedes. Tenía 4 días ya de muerto, dice la escritura. El Señor les dijo: quiten la piedra. Él les dice: no, Señor, ya hiede, ya apesta, ya huele, porque ya tiene 4 días de muerto. Hoy en estos tiempos pueden ser 15 días, si algo sucede, algo arreglan a los cuerpos para que no suceda eso. Pero en esos tiempos no, en esos tiempos ya 4 días de muerto era porque tal vez era un olor insoportable. Le advierten a Jesús: Señor, ya tiene 4 días de muerto. Pero una vez más nos damos cuenta otra vez que cuando Dios habla, el Dios que tiene poder para dar vida, no importa cuáles sean las circunstancias, todas las cosas se sujetan a la voz y el poder de Dios que tiene para dar vida a todas las cosas. Y sin duda alguna esto para nosotros hoy en este tiempo, decimos lo que dice Hebreos 13:8, que es lo que dice la escritura. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos y por siempre. Y su poder no mengua. Él es el mismo, aquel mismo Dios que se inclinó para darle hálito de vida al hombre, al primer hombre Adán. Es el mismo Dios que demostró estos eventos extraordinarios, regresando estas personas a la vida una vez más. Y esto es algo grandioso, porque usted y yo decimos que servimos al mismo Dios y que su poder no mengua, que su poder no cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esto es una noticia extraordinaria para nosotros, de que este Dios que nosotros decimos servir, de que este Dios que nosotros decimos amar y adorar, es el mismo Dios que tiene el poder para dar vida a todas las cosas. Ahora hemos visto cómo Él le dio vida otra vez al pueblo de Israel.
tras pecado y pecados y pecados, pero Dios le trae esperanza y le da vida. Cuando estuvo en este mundo encarnado, la Escritura dice en San Juan capítulo 1 verso 10: en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él. Él hizo todas las cosas. Ese Dios verdadero, el que dio al primer hombre aliento de vida, es el mismo que anduvo en esta tierra haciendo milagros extraordinarios, como los 3 que leímos, regresando la vida a aquellos que estaban muertos de por días ya. Y es algo que a nosotros, sin duda alguna, debe llenarnos de gozo, de alegría. De que a pesar de que las cosas que nos rodean, en la sociedad, los problemas, las situaciones en el hogar, en nuestra vida personal, vienen y quieren quitarnos esta esperanza, hoy en esta noche podemos recordar que seguimos sirviendo y creyendo en el Dios que tiene el poder para dar vida a todas las cosas. Y no tiene que ser precisamente en milagros como los que Él llevó a cabo estando en esta tierra en su ministerio, pero sí en milagros que cada uno de nosotros tal vez hemos dado por muertos, que no tenemos esperanza en situaciones de nuestra vida y que por lo tanto ya nos dimos por vencidos y ya enterramos esa situación. La que un día soñamos que iba a ser diferente, ya murió. Ya está enterrada, ya la sepultamos y nos dimos por vencidos. Y hay tantas cosas en nuestra vida que hoy en el presente debemos creer con todo el corazón que ese mismo Dios que resucitó a Lázaro, que resucitó al hijo de esta viuda, es el mismo que usted y yo seguimos sirviendo el día de hoy. Y que en Él es en quien está puesta nuestra esperanza. Y que es en Él en quien esperamos. El que da vida a todas las cosas. Cuando llegó al hogar de este hombre a resucitar a su hija, dice la Biblia que la gente que estaba ahí presente, siendo testigos de que había muerto la hija de este hombre, cuando llegó Jesús a decir lo contrario, se empezaron a burlar de él. ¿Por qué? Porque vieron esta situación, la cual estaba muerta ya esta joven. Y cuando Jesús llega a decir lo contrario, se empiezan a burlar de él. Pero más sin embargo, con su poder demuestra que Él tiene el poder y la autoridad para dar vida una vez más. Y similarmente nos puede pasar a nosotros cuando hablemos de una situación que muchas personas a nuestro alrededor han dado por muerta. Y nosotros hablamos vida sobre esa situación y se burlan de nosotros porque no pueden creer lo que nosotros creemos. Y nos puede acontecer situaciones así en nuestra vida, donde por lo que creemos podamos declarar vida en aquellas cosas que las personas dan por muertas. Se pueden burlar de nosotros. Y muchas de las veces no vamos a estar dispuestos a declarar vida por el que dirán o la burla de aquellos que no creen como nosotros. Pero déjeme decirle en esta noche que si creemos en el Dios verdadero, en el que la Escritura nos declara y nos dice que Él tiene el poder para dar vida, debemos declarar vida en aquellas cosas que los demás dan por muertas. Aunque se burlen, aunque nos traten de locos y nos digan sinónimos denigrantes, usted y yo, creyendo en este Dios verdadero, debemos seguir declarando esas cosas que los demás dan por muertas como que están vivas, y seguir declarando vida en esas situaciones. No darnos por vencidos y sepultar aquello, porque servimos y tenemos al Dios que tiene el poder para dar vida a todas las cosas. Ese es el Dios que servimos nosotros. Aquel que resucitó de entre los muertos,
que volvió a la vida. Ese es al Dios que nosotros servimos. Pero muchas de las veces, por las circunstancias y las situaciones, damos por muertas las situaciones. Alguien ha matado en nosotros la ilusión, el sueño, la esperanza en alguna situación de nuestra vida. ¿Por qué? Porque no creen como nosotros. Pero más sin embargo, si usted cree que sigue sirviendo a este Dios de las Escrituras, debemos declarar vida en esta situación que usted sabe, que usted quiere que tenga vida. Nosotros debemos seguir declarando, y tan solo basta que diga el Señor sentado en su trono de gloria, que diga la palabra una vez más y las cosas sucederán. Pero hace falta que alguien profetice vida en aquellas cosas muertas, para que Él se manifieste en esas cosas que la gente, que la humanidad da por muertas, que los vecinos, que aquellos que nos rodean dan por muertas. Hace falta quien se levante y crea. Cuando el Señor le dice al profeta: ¿tú qué crees? ¿Qué piensas? ¿Vivirán esos huesos? Y el profeta no le dijo: Señor, ¿cómo van a vivir si están secos y hasta polvo tienen? El profeta no le dijo eso. El profeta le dijo: Señor, tú lo sabes. ¿Por qué? Porque el profeta le está diciendo a Dios: si tú quieres, les puedes dar vida aunque estén en esa situación. Porque el profeta reconocía que el Dios que él servía, para él todas las cosas son posibles. Y lo mismo nosotros debemos creer, que Dios tiene poder para dar vida sobre todas las cosas. Dele un aplauso al Señor. Aquel que tiene el poder para dar vida. Y en el presente, sin duda alguna, Él puede seguir dando vida a aquellas cosas que muchas de las veces quizás damos por muertas. ¿Por qué? Porque Él es soberano, está sobre todas las cosas. ¿Sabe lo que dice el rey Nabucodonosor cuando volvió en sí, cuando reconoció lo que Dios era después de 7 años? Lo que dijo en el capítulo 4 y verso 35, dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada delante de Él. Y Él hace según su voluntad en los ejércitos de los cielos y en la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Ese es al Dios que servimos nosotros. Si alguien se sentía algo en esta vida, delante de Dios, dice: todos los habitantes son considerados como nada delante de Él. Y Él hace, en otras palabras, Él hace lo que Él quiere, y no hay quien le va a decir: ¿por qué lo estás haciendo? No lo hagas. Él hace según su voluntad. Y es grandioso saber que usted y yo servimos a ese Dios, y que es grande en misericordia, y que si Él quiere resucitar o darle vida a aquella situación muerta, Él puede hacerlo. Ese es el Dios que nosotros servimos, el que adoramos en esta noche. Gracias a Dios por su amor y su misericordia, por su poder, por su grandeza incomparable es nuestro Dios. San Juan capítulo 10 verso 10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. El ladrón no viene más que a eso. Y quizás algunos de nosotros ya nos ha abordado esa situación. Ya vino a matar en nosotros alguna situación, alguna esperanza, algún deseo, algún sueño. No vino a matar, él vino a matar, el ladrón viene a matar, robar y destruir. Quizás nos ha destruido alguna situación en nuestra vida, pero lo que dice el contexto de ese texto, nuestro Dios dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia.
Posiblemente el ladrón ha venido a saquear nuestra casa, nuestro corazón, nuestra mente. Ha matado algún sueño, un pensamiento en nuestra vida, porque eso es a lo que Él viene, a lo que Él está haciendo todos los días, metiéndonos duda, presentándonos tentaciones, empujándonos a situaciones para pecar delante de Dios. Pero más sin embargo, lo que tenemos nosotros de parte de Dios, según su palabra, lo que hemos recibido, porque Él a esto vino, dice, es para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mientras tengamos vida, hay esperanza. Y si en algo el enemigo se ha enseñoreado en nuestras vidas, porque Dios así lo permite o por nuestra culpa, hoy en este día hay esperanza. Está el Señor dispuesto a seguir perdonándonos, a seguir dando vida a donde no había vida. El tan solo que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados, que le creamos con todo el corazón. Él sin duda alguna seguirá bendiciendo nuestras vidas, porque es su promesa, es lo que Él nos prometió, es lo que Él nos ha dejado como esperanza. Es algo grandioso el creer que tenemos a ese Dios con nosotros, que servimos a este Dios grande en poder, que tiene el poder para dar vida a todas las cosas. No tendríamos nosotros por qué dudar de este Dios. No tendríamos por qué andar cabizbajos con este Dios que puede hacer todas las cosas. Él está dispuesto a seguirnos bendiciendo. El más grande temor que el ser humano tiene, que la humanidad tiene, es el temor al sufrimiento y a la muerte. Son los dos temores que son los más fuertes en la vida, que es el número uno en que el hombre sufra y que muera. Esos son los dos temores que la humanidad siempre está constantemente luchando por no tener miedo, por no morirse. Y sin duda alguna es algo que de alguna manera u otra va a pasar. La muerte tiene que llegar a nosotros. Es el medio que Dios dejó para que nosotros entremos al estado de la eternidad. Pero si sabemos nosotros que este Dios verdadero que nosotros servimos con todo el corazón venció la muerte y que nos promete que nos va a levantar de la tumba cuando Él venga por nosotros, entonces no deberíamos de atemorizarnos las otras cosas que muchas veces vienen a nuestra vida y atemorizan nuestra vida, nos paralizan porque viene el temor a nosotros. Si verdaderamente confiamos en este Dios, nuestra vida debería de ser muchas veces diferente. ¿Por qué? Porque tenemos de nuestro lado a este Dios que tiene poder para dar vida a todas las cosas. A todas las cosas. Como seres humanos, sin duda alguna, nos vamos a preocupar, a ocuparnos antes de que sucedan las cosas, es lo que quiere decir, preocuparnos. Pero aún en esa preocupación, debemos confiar que Dios está con nosotros. Y aunque estemos quizás temblando, confiar que Dios está con nosotros. El otro día que salimos a caminar, algunos hermanos, les venía platicando el testimonio, se dio el testimonio, se dio la plática y les contaba el testimonio de una vez que fuimos mi esposa y yo a orar a la ciudad, allá en Fallon, por las afueras de Fallon, por una muchacha señora que venía aquí a la iglesia y le habló a mi esposa y le dijo: quisiera que vinieran a orar por nosotros, porque en la casa se oye algo que no está bien. Y fuimos hasta a Fallon, eran en las noches cortas de noviembre,
cuando de repente en las tardes usted ve y empieza a medio llover y queriendo nevar. ¿Y dónde es? No, pues en Fallon, que te mande la dirección y nos vamos. Ok, vamos ahí con los niños. Y de repente en vez para agarrar para Fallon, cuando va usted de Carson, agarra hacia mano derecha, ahí pues que el GPS a la izquierda. Y dije yo, no, pues no quieren Fallon, pues sí, pero aquí está la dirección. Manejamos y luego nos manda a un camino de terracería. Y ahí vamos ya en la noche con lluvia, y digo yo, Señor, y luego vamos a orar por algo que se está manifestando ahí. Casi quería dar la vuelta y mejor poner la 4x4 y regresarnos. Llegamos a la casa, al lugar oscura, una casa que habían prestado para que esta señora viviera en ese lugar. No tenía dónde vivir y se sentía algo ahí. Cuando llegamos, nos bajamos, inmediatamente se siente algo que no está bien. Y en ese momento, pues yo no le voy a decir valiente llegué, no, siente uno así como con ganas de salir corriendo. Vámonos, hermana Cristina, agarra a los niños. Pero en esos momentos uno debe confiar en el Señor. Y aunque su carne se sienta que se siente presionada, pero usted y yo tenemos que luchar en esa situación, en ese momento, seguir creyendo que Dios está con nosotros. Sujetar nuestra carne y llevarla a la confianza en Dios y decir, Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque su palabra lo prometió. Y oramos en ese tiempo ahí. Yo andaba metiéndome en las casas, en los cuartos, en los closets y se sentía algo así pesado. Resulta de que ahí pues había muchas cosas. Después la señora le habla a mi esposa y le dice, ¿sabe qué? Encontré libros de brujería. Mi esposa le dice, sáquelos y quémelos. La señora los sacó y los dejó amontonados ahí. Al otro día aparecieron ahí otra vez. Y se sentía algo negativo totalmente. Y la carne lo siente porque es carne. Y por más que tengamos a Dios con nosotros, lo he experimentado yo, quizás usted no, pero aún en ese momento, poniendo como ejemplo, pero en toda situación, en esos momentos, debemos llevar nuestra confianza a los pies de Cristo. Creer que Él está con nosotros, aún en esos momentos de dificultad, donde nadie cree que nosotros podemos hacer las cosas. Creer que estamos confiando en el Dios que tiene el poder para dar vida a todas las cosas. Que aquel en el cual se sujetan todas las cosas está con nosotros. Está con nosotros. No hay por qué nosotros entonces dudar del poder de Dios y salir corriendo. Es difícil, se siente, estamos en esta carne, pero aún en esos momentos, en cualquier situación, es importante que sigamos creyendo en que creemos en el Dios que tiene el poder para dar vida a todas las cosas, y que con tan solo que diga su palabra, la orden, las cosas sucederán. Pero debemos creerlo en el nombre del Señor, no dudar de que Él tiene el poder para hacer todas las cosas. Efesios capítulo 2, verso 1 al 6, dice la escritura: Él os dio vida a vosotros. Nosotros como iglesia, Él nos dio vida. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder para dar vida a todas las cosas. Cuando nosotros estábamos muertos, ¿en qué? En nuestros delitos y pecados. Cuando nosotros no somos de Cristo, cuando no éramos de Cristo, estábamos muertos espiritualmente. ¿En qué? En nuestros delitos y pecados. Es lo que dice la escritura. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo. Y es cierto, anduvimos en otro tiempo pecando, haciendo cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Anduvimos, pero ya no andamos, amén. O aquel que anda, levante la mano. Nadie, ¿verdad?
en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Como iba este mundo, ahí íbamos todos, los que estábamos sin Cristo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a ¿qué? Al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Allá estábamos nosotros, y el apóstol Pablo aquí trae a memoria lo que nosotros éramos, en donde estábamos. El verso 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivíamos, y siempre está hablando de un pasado. Nosotros vivíamos en ese tiempo de esa manera, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de ¿qué? De la carne y de los pensamientos. Eso era lo que hacíamos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero el verso 4 trae esperanza a nosotros. Y si usted que está con nosotros en este lugar y no se ha entregado a Cristo y vive en las corrientes del mundo, dice el verso 4, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Y solamente es su misericordia la que puede hacer esto. Mirar a una vida muerta, hedionda por el pecado, destruida, de lo más bajo de la sociedad. Dice que Él, estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, dice que Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Él es el que tiene el poder para darnos vida. Él nos ha dado vida ya. Estábamos en una situación de muerte, de pecado, pero Él, con su grande misericordia y amor con que nos amó, dice que estamos ya sentados en lugares celestiales. ¿Con quién? Con el apóstol Pedro, Juan. A lo mejor lo vamos a tener ahí al lado. Pero lo más grandioso y lo hermoso y lo maravilloso, y aunque no esté Juan y Pedro, pero que esté Cristo Jesús, que es la promesa que Él nos da, con eso es más que suficiente. Él nos sacó de donde estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y ahora, después de darnos la vida espiritual, también nos promete que un día vamos a estar sentados con Cristo Jesús en lugares celestiales. Hubiera dicho en lugares allá en Italia, en Sicilia, Italia, donde algún día quiero ir con mi esposa. Le dije a mi esposa el otro día, mi sueño es que un día tú y yo estemos sentados en una calle de Sicilia, Italia, en esos restaurantes, con una buena cena italiana, mirando hacia el mar, con 2 copas llenas de agua y brindando por nosotros. Es el sueño. Ahí, si quieren cooperar o ayudar. Pero imagínense, no nos promete Italia ni Francia el Señor. Dice que un día vamos a estar sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso, hermanos, es lo más grandioso, la esperanza más grande que un cristiano puede tener. No importa cómo nos esté yendo en esta vida, la esperanza es que un día vamos a estar con Cristo Jesús, después de haber estado en un estado de pecado, donde ni la familia nos quería, nos aborrecía por mentirosos, por borrachos, por
lo que sea, la gente ni nos quería. Recuerdo cuando trabajaba en el DF, carnal, dicen por ahí, y empezaba a tomar en ese tiempo. Tenía un promedio de 14 años. Trabajábamos con un señor que era adicto a la cerveza y pura modelo, y era lo que me enseñó a tomar. Trabajábamos, los que conocen México, la Ciudad de México, la estación Tasqueña y luego la estación Toreo de Cuatro Caminos, es toda una línea del metro que cruza la ciudad. Después de ahí en Tasqueña tenía que agarrar el microbús, así se le llama, para Xochimilco, como unos 45 minutos, allá en las orillas, por allá trabajaba. Y a los 14 años que empezaba a tomar con este patrón, con este hombre, me mandaba bien ebrio a la vecindad donde vivía. Saliendo de la estación del metro del Toreo, caminaba todavía como una media hora entre fábricas a la edad de 14 años. Pero recuerdo que en el proceso del microbús de Tasqueña al Toreo de Cuatro Caminos, algunos no saben ni lo que estoy hablando, pero la hermana Ceci, que es del DF, sí, dice que sí. La hermana Silis, aleluya. Toda la estación del metro, recuerdo que no iba consciente precisamente, pero no me caía de lo tomado, me agarraba de donde se agarran las personas que van, y miraba cómo la gente no se quería acercar a mí, porque quizás iba drogado, les podría hacer daño, y estando parado en el metro así, miraba cómo la gente se separaba de mí. Si me tocaba un asiento, me sentaba, preferían ir parados que sentarse al lado mío por la condición en la que iba. Al día siguiente, los domingos, recuerdo que en mis manos amanecía tirado en la cama con unos folletos de promociones que alguien me daba en el metro, en el transcurso del metro, y no me acordaba de nada. Pero esa era mi vida antes de conocer a Jesús, donde la gente ni siquiera quería acercarse a mí, y muchos de nosotros tal vez así era nuestra vida, que nos evadían, nos evitaban nuestra propia familia. ¿Por qué? Porque vivíamos en un estado de muerte, de pecado, donde nadie daba algo por nosotros. Pero el Dios que tiene poder para dar vida a todas las cosas, de ahí nos sacó el Señor y nos ha puesto en esta posición, gloria al Señor, donde tenemos vida, porque Él tiene el poder para dar vida a todas las cosas. Y bendito sea su nombre, que a usted y a mí nos eligió para que hoy estemos aquí con la esperanza de tener vida, gloria al Señor, de profetizar vida a aquellas cosas que aún los vecinos o familiares puedan decir: aquello ya no tiene esperanza, tu matrimonio ya no tiene esperanza, la relación con tu hijo ya no hay esperanza, todo está muerto. Pero más sin embargo, si nosotros creemos que servimos al Dios verdadero y que Él está con nosotros, debemos seguir declarando vida en toda situación. Aunque todo el mundo diga que no hay esperanza, nosotros debemos seguir declarando que el Dios que tiene el poder para dar vida está con nosotros. Y que si tan solo Él dice la palabra, las cosas van a suceder. ¿Por qué? Porque Él hace según su voluntad en los ejércitos de los cielos y en la tierra también. Y no hay quien le diga: ¿por qué lo estás haciendo, Señor? No lo hagas. No hay quien cuestione a nuestro Dios. Él es soberano sobre todas las cosas. Su poder es incomparable. Su poder es sin igual. Pero hace falta un corazón que le crea con todo, para que su poder obre, para que su poder se manifieste. Y hoy en el siglo XXI, en la entrada del tercer milenio, estamos un pueblo aquí que hoy en esta era posmoderna podemos hacer la diferencia, creyendo todos los días, declarando vida en aquellas cosas muertas, declarando vida en aquel familiar que nadie le da esperanza, que su situación no se le ve
ninguna esperanza, nosotros seguir declarando que hay esperanza, que hay vida en el Señor. ¿Por qué? Porque así lo declara su palabra y nosotros creemos a ello. Es algo tan grande, tan maravilloso que el Señor nos ha dejado. Pero nosotros debemos de creerlo, obrarlo. Ya nos dio esta posición de privilegio. Estábamos muertos, tenemos vida hoy. Hay que declarar vida en el nombre del Señor para que las cosas sucedan. Hay que profetizar sobre esos huesos secos. Hay que seguirlo declarando, aunque la situación se vea todo lo contrario. Seguir levantando la mano y declarando: Señor, es para ti mi hijo es para ti, mi hogar, mi familia, mi matrimonio es para ti, Señor. Yo profetizo sobre esos huesos muertos. ¿Y qué es lo que dijo Dios al profeta? Profetízales, diles que van a vivir. Y es lo que la iglesia en este tiempo debe hacer. No darnos por vencidos. Ya nos dijeron que la situación está crítica. Pues ya ni modo, hay que aceptarla. ¿Dónde les firmamos? Hay que seguir luchando y creyendo que Dios tiene autoridad sobre todas las cosas para cambiar la situación por muy adversa que se vea. Ese es el Dios que servimos. Es el Dios que creemos, es el Dios que declaramos. En el nombre del Señor, puede ponerse de pie. Él es el todo para nosotros. ¿Qué más queremos? ¿A quién más necesitamos? Si está este Dios con nosotros. No necesitamos a nadie más, en Él estamos completos. Dice San Juan capítulo 11 verso 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Allá afuera se maneja un dicho que dice que todo tiene solución menos la muerte. Pero déjeme presentarle este texto donde dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aún la muerte ciertamente es el proceso, pero después de ello viviremos eternamente para siempre. ¿Para qué? Para estar a un lado del Señor Jesús, para estar con Cristo después de haber estado en un estado de pecado, de inmundicia, de maldad. El Señor nos saca, nos da vida y nos da la esperanza de que un día no vamos a estar en la iglesia así como está usted, con su papá, hermana. ¿Cómo se llama usted? Se me olvida su nombre. Ulises. Imagínense ahorita en la iglesia. Vea quién tiene a su lado. Pastor, su esposa a su lado. Pero un día imagínense en el cielo que todos nosotros los que estamos aquí nos veamos allá en el cielo. A menos que usted ya no quiera que su esposo se vaya con usted, pues va a decir: otra vez allá, seguir aguantando a este. No, allá va a ser otra cosa. Allá todas esas cosas van a pasar. No va a haber tristeza, no va a haber dolor, sentimientos. Todo será algo hermoso, la promesa que el Señor nos ha dejado. Estar sentados con Cristo Jesús en los lugares celestiales, después de haber estado enterrados en la inmundicia, debajo del bote de la basura, dice nuestro pastor. De ahí el Señor nos sacó y nos da vida. Y ahora nos da la esperanza de que un día estaremos allá en el cielo. ¿Cómo será? No sé, mi imaginación no me da para mucho, pero como sea, vamos a estar
con el dador de la vida, el que tiene poder para dar vida y que está con nosotros en este día. Y hoy en esta noche yo quiero invitarlo a usted. Si usted gusta pasar, tiene una necesidad, pero solamente aquel que crea que esa situación puede tener vida otra vez, que puede creer con todo el corazón que Dios puede dar vida a aquellas cosas declaradas como muertas, aquellas cosas que la mayoría podría burlarse porque ya no hay esperanza y está muerta la situación. Pasar a este lugar creyendo que el Señor Dios Todopoderoso tiene autoridad, poder para decirle a ese nervio, acomódate en ese lugar. Dolor de cabeza, no más en mi vida. Enfermedad inmunda, hoy profetizo sobre mi cuerpo que no más en mi vida. Pero hace falta que alguien crea, que alguien lo declare, que profetice sobre esa situación. Usted la conoce más que nadie más. Dios, si usted la conoce, y Dios nos ha dado la autoridad para profetizar sobre esas cosas muertas y declarar vida. ¿Por qué? Porque Él es el Dios que tiene poder para dar vida. Aquellas cosas imposibles para nosotros, para Él no lo son. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y para siempre. Y Él está aquí una vez más en esta noche. Nos dimos cita para estar en este lugar, creyendo que Él está con nosotros, que Él está presente. Él es la razón de nuestra reunión en esta noche.